Buenos días, estamos acá con don Narciso Santofimio Cuevas. Él va a compartir con nosotros aquellas historias perdidas acá del corregimiento de Santiago Pérez y nos va a alimentar el conocimiento sobre todas estas bellas tierras. Don Narciso, cuéntenos la historia suya acá del corregimiento de Santiago Pérez. Gracias. Bueno, pues la historia comienza así. Mi mamá vino de un pueblito que al pie de Coyaima que llamaba Guaypán. Ella era nacida y criada allá. Y vinieron en 1912 antes de este pueblo había un caserío que llamaba El Cural, que es a un cuarto de hora de aquí. Allá habían dos casas y allá ella se casó con un señor Clímaco Leal y después de eso fundaron aquí este corregimiento de Santiago Pérez. Bueno, el fundador fue un señor llamado Eduardo Tello, que fue el primer inspector de este corregimiento. Santiago Pérez le debe el nombre a Santiago Pérez, que me sabe, había un expresidente que llamaba llamaba de apellido Pérez. Y el inspector le puso el nombre Pérez porque él era de apellido Pérez. Y entonces, exacto. En esa vez hicieron, según mamá, habían 4 casas, que era una ahí en esa esquina, otra por allí y la de aquí, la de donde ella vivía, y otra por allí. 4 casas, todas eran de bareque y techo de palma. En esa vez comenzó a fundarse aquí este corregimiento y eso fue en 1915 ya ella, porque mamá era, como dije antes, perdone la redundancia, de 1910. Entonces ya comenzó a fundarse aquí el pueblo y así comenzó la situación. Después de eso, a mamá se le murió el esposo y se casó con mi papá, que él era huilense, también llamaba Narciso Santofimio. De ese hogar tuvimos 8 hijos y del primer hogar tuvo 4 hijos. Y hasta que llegamos aquí, entonces ya en 1943 fue cuando yo nací. Mi papá lo habían matado porque él era, bueno, perdón, ¿puedo? Tranquilo. Bueno, Tranquilo. El primer esposo de mi mamá tenía buena economía, tenía tenía buenas mulas y el que comercializaba, traía los comercios del Ataco. En esa vez todo era en mula, de Ataco aquí, echaban las mulas 3 o 4 días bajando y subiendo. Entonces le murió el esposo a mi mamá y se casó con mi papá, y mi papá era alcohólico y le acabó le acabó sí, y bueno, pero ahí seguimos. Y entonces en 1948, que fue cuando comenzó la guerra, que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, entonces comenzaron a matarse los liberales, mataron a muchos conservadores que habían en el campo porque le atribuían a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. La famosa guerra entre liberales y conservadores. Sí, señor, eso era por un instinto político. Sí. Y entonces fue cuando vino por primera vez aquí la policía. Y entonces en esa vez pues los conservadores se adhirieron a la policía, entonces comenzó la persecución a los liberales. Mataron mucho. Aquí hubo un sargento de apellido Puyo, que mató 94 liberales, los echaba allí al río, los torturaba aquí en el parque y de ahí por la noche los mataba. Y entonces, ¿qué historia? Sí, y entonces, viendo los liberales esa persecución, entonces ahí fue donde nació la guerrilla. Y entonces el primer guerrillero que hubo por aquí fue Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. ¿Tiro Fijo? Eso sí. Ese vivía por ahí en una parte que llamaba Bávaro de Herrera, que llamaba,
se me olvidó, la ponemos por ahí. Tranquilo. Y entonces de ahí surgió alias Marías y otros comandantes. Y entonces comenzó la pelea con el... La lucha por el poder. Exacto, con la policía, y entonces el gobierno le tocó mandar ejército y eso hubo muchas matanzas. Y así fue sucesivamente. Y a nosotros nos tocó salirnos porque esto se puso muy duro la situación y nos fuimos para Girardot. De Girardot nos fuimos para ese pueblo de Dolores, y aquí venía un sacerdote de apellido Montoya. Entonces mamá tenía restaurante y le vendía la comida, y entonces se dio cuenta que nos estábamos en dolor, y entonces a todos los liberales nos decían los chusmeros. Y entraba mamá y el sacerdote por micrófono, llegó una chusmera del sur del Tolima, ya no le van a comprar comida. Pues. Bueno, sí, le metemos todo. No, tranquilo. Bueno. Era un estigma ser liberal, entonces. Eso sí, era por una distinción política, era que mataba. La ignorancia, ¿no? Y entonces, la situación era dura por aquí porque todos traían a lomo de mula, y también sacaban mucho café, y entonces las mulas no daban abasto, entonces tenían que sacarlo en balsa hasta Girardot. Por el río Ata, a Saldaña y al Magdalena. Yo fui boga, y entonces yo ayudé a trabajar mucho café, y esa era la situación, y nosotros volvimos después, como en el 1952, y entonces en el 53 surgió este militar Gustavo Rojas Pinilla, y tuvo una pacificación por como 6 o 7 meses, y entonces después volvió a surgir la violencia. Entonces como todo esto era liberal, entonces dieron la orden de que tenía que bombardear otra vez aquí este pueblo. Entonces había un comandante del ejército costeño, dijo: mire, yo me da lástima porque yo sé que toda la gente de aquí es buena, les doy la orden que desocupen porque van a volver. Les dieron como tiempo para que puedan. Y entonces nos salimos otra vez, entonces nos salimos para el campo, y volvió a surgir la violencia, y eso mataron mucha gente porque instalaron la base allí en Casa Verde, y entonces eso vino la persecución, pero también murió mucho ejército. Desde esa época viene la base de Casa Verde. Esa base de Casa Verde está fundada ahí desde 1956, después de Gustavo Rojas Pinilla, que un señor Marco Olivera pidió que dejaran así, se la dejaron ahí. Bueno, entonces era la situación, y aquí el pueblo surgió porque la gente, pues, como este era muy comercial, porque no había vereda, todo el mundo venía aquí a comer, Es que es un centro de acopio, a remerciar y a llevar la carne, porque no mataban en las veredas ni en las ganados, solamente acá. Y aquí subían a Planaga, y también el lomo de bestia, también eso era muy alto, pero la gente se sometía a vivir en esa situación. de arranca la gente. Sí. Don Narciso, muchas gracias por la historia. De verdad nos ha alimentado mucho estas breves reseñas históricas que estamos haciendo de cada uno de los sitios de Ataco. Y bueno, don Narciso, muchas gracias. Muy amable. Bueno, señor. Me perdona que me agarraron de sorpresa y bueno. Buenísimo. La historia estuvo genial. Ya terminó de